El mensaje de hoy se llama Un solo Evangelio. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes hoy. Estamos proyectándonos a crecer, tenemos diferentes áreas y proyectos en los que vamos a funcionar como iglesia. Hay muchas cosas que vamos a empezar a hacer este año. Algunas ustedes podrán participar por el simple hecho de querer participar. Dices, yo quiero participar y te involucramos en la actividad y podrás hacerlo. Algunas otras actividades no serán así de simple. Tendríamos que ver quiénes son los que quieren participar y de qué manera podrían cubrir el perfil o los requisitos para participar en algunas actividades. Entonces, les recomiendo que esté al pendiente de las capacitaciones, de los seminarios, de la información que vamos a estar dando, porque es información que le va a permitir a usted participar en las actividades. Ahora, algo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años como ministerio es que podemos obligar a la iglesia a participar. Tenemos la autoridad. Soy el pastor y yo puedo decir, hermano, véngase y participe. Y tengo esa autoridad y a usted como iglesia le tocaría obedecer y venir y participar. Sin embargo, hemos visto que eso no funciona, porque aquel que viene a la fuerza no da el 100%. Pero aquel que tiene hambre y ganas de servir, de ayudar, de procurar el bienestar de otras personas, que es parte de tu propósito en la vida, aquellos que participan voluntariamente, entonces nosotros preguntamos, ¿quieres? ¿Te gustaría? ¿Te importa? ¿Te interesa participar? Entonces aquellos que se involucran y quieren, pues participan. Incluso haremos convocatorias abiertas para involucrarse y participar. Pero cuando lo haces de manera voluntaria, hay un mejor resultado, hay un mayor efecto. Y sabe, yo lo he aprendido en la Biblia, porque la Biblia enseña que el Señor no obliga a nadie. Y aquellos que lo siguieron por voluntad propia. Entonces, aunque a los niños los obligamos a venir a la iglesia, porque son niños, porque están bajo nuestra autoridad, porque ellos tienen que aprender cosas que son fundamentales para ellos, aunque los obligamos a venir, y ellos están en esa obligación de venir, porque lo obligan sus padres, o sus abuelos, que le toca obligarlos, sabemos que eso le beneficia a los niños. Pero a los niños no le estamos exigiendo que se involucren en participar en actividades dentro de la iglesia, solamente que vengan y aprendan, que vengan, escuchen la palabra, reciban de la palabra y crezcan espiritualmente, porque la palabra, la instrucción de la palabra les beneficia a ellos, y cuando sean viejos no se apartarán del camino correcto. Sin embargo, a los adultos no los podemos obligar a participar, pero queremos que participen. Nos gustaría que todos participaran. Y entonces de repente en la gran cantidad de actividades en las iglesias hace que nos olvidemos o hace que dejemos pasar por alto lo que es más importante que la actividad. ¿Qué sería más importante que la actividad o nuestra actividad en la iglesia? Más importante que la actividad de la iglesia es nuestra comunión con Dios. No hay nada más importante para un cristiano que su comunión con Dios. No debe de haber nada más importante para un cristiano que su comunión con Dios. ¿Por qué tiene que ser el cristiano el interesado en tener comunión con Dios? Porque Dios, aunque quiera hablar contigo, tener comunión contigo, y ministrarte, y darte algún consejo, y darte alguna enseñanza, o incluso restaurar tu vida, no va a suceder si tú no se lo permites. Nosotros no somos marionetas que estamos en las manos de Dios para que Dios nos manipule a conveniencia. Somos seres humanos que tomamos decisiones y que nosotros decidimos cómo queremos vivir. Y entonces se ha querido, con el fin de querer convencer a la gente de que Dios puede cambiar tu vida, con el fin de convencer a la gente de que Dios puede mejorar tu vida, se ha predicado un evangelio, o se ha predicado una manera de enseñar a nuestro Señor Jesucristo de que Él puede cambiar tu vida aunque no quieras, aunque tú no hagas nada. Es decir, lo único que tienes que hacer es venir a la iglesia, escuchar la palabra y Dios te va a cambiar como por arte de magia. Eso no es bíblico, eso no está en el Evangelio. El Evangelio enseña que Dios puede restaurar tu vida, que Dios puede cambiar tu vida, que Dios puede mejorar tu vida siempre que haya un esfuerzo de tu parte. Siempre que tú hagas lo que a ti te corresponde. Y entonces cuando tú escuchas el Evangelio, escuchas los fundamentos, escuchas la instrucción, escuchas los mandamientos de Dios,
y los pones por práctica, entonces esto genera un cambio en tu vida y esto va a producir vida en tu vida. Y entonces el cambio que anhelas y el cambio que esperas no solamente es, como se dice por ahí, por una oración de fe, que eso haga que todo se ponga bonito y de color de rosa. La vida no cambia por arte de magia. No hizo Dios un proceso de magia cuando nos creó. Hizo un proceso de desarrollo, de creación, donde involucró su voluntad, donde involucró su poder, donde involucró sus manos para formarnos y hacernos y darnos vida. Y ese mismo proceso nosotros tenemos que construir para tener una vida más plena. El apóstol Pablo, ahí en Gálatas capítulo 1, dice... Él platica un poco su historia de cómo se convirtió a Cristo y cómo predicó y cómo él se volvió un apóstol a los gentiles. Pero no lo vamos a leer todo, solamente quiero que leamos una parte ahora, donde dice en el capítulo 1, versículo 21, vamos a regresar un poquito antes, pero ahí en el versículo 21 al 24, en Gálatas capítulo 1, dice la palabra del Señor. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. A mí me llamó la atención la palabra del apóstol Pablo cuando dice: glorificaban a Dios en mí. Es muy diferente que le den la gloria a Dios por algo que está sucediendo en tu vida, a que te aplaudan a ti por algo que Dios está haciendo en tu vida. Son dos cosas muy diferentes. Pero la mayoría de los cristianos, y no digo ustedes, me refiero a otras iglesias, la mayoría de los cristianos quieren el reconocimiento y el aplauso. Quieren que la gente los vea bien, que la gente los vea prósperos. Porque incluso un concepto equivocado que tienen hoy los cristianos es que si el cristiano no está siendo prosperado, no tiene bendición económica, no tiene carro nuevo, no tiene casa nueva, no le va bien en las finanzas, no está sano por completo y se enferma cada rato, ese cristiano no tiene comunión con Dios. Ese cristiano no es un buen cristiano, porque no tiene dinero, porque no le va bien, porque Dios lo está castigando, porque está enfermo, porque le va mal, porque es una víctima del diablo. Entonces ese cristiano no está bien. Ese es un concepto equivocado. A mí me gusta que el apóstol Pablo diga: y glorificaban a Dios, y le daban la gloria a Dios en mí. Es decir, la gente le daba gloria a Dios por lo que estaba viendo en Pablo. La gente le daba gloria a Dios porque se maravillaba de que aquel que perseguía a la iglesia ahora predicaba la fe que antes asolaba. Y eso es maravilloso, que Dios sea exaltado por lo que Dios está haciendo en tu vida. Perdón. Pero es lamentable ver a muchos cristianos que quieren recibir el aplauso, que quieren recibir el reconocimiento, que quieren recibir la gloria, incluso usan el nombre de Dios, porque dicen: en el nombre de Dios lo hice, o Dios lo hizo en mí, pero ellos quieren ser los reconocidos, no Dios, no Cristo. Y ese es un problema, porque eso no enseña el Evangelio. El Evangelio no habla de una vida de color de rosa, donde dice: cuando te conviertes a Cristo todo se va a poner bonito, todo se va a arreglar, te vas a sacar la lotería, vas a volverte millonario, ya no te vas a volver a enfermar nunca. El día viernes, platicaba con una doctora de mi trabajo, perdón, el jueves. Ay, huele a picante, ¿no? ¿No huele a picante? Yo siento un dolor muy fuerte en mi garganta. Te iba a decir, en el carro traigo un chicle, pero... Sí, pero en un vaso, hijo, por favor. Ahí hay vasos, ahí atrás. Y el jueves, no el viernes, el jueves platicaba con una doctora. En la semana me enfermé, todavía vivo las consecuencias de esa enfermedad, pero el jueves me veía
El miércoles no había dormido nada, 2 horas si acaso dormí. El martes me había desvelado también un poco. Entonces para el miércoles no dormí nada. Para el jueves yo estaba bien tronado. Estaba muy cansado, muy desvelado. Y la gripa se había poseído de mí. Entonces andaba todo, me parecía un monstruo de moco andando. Y el jueves me ve una doctora, me dice, ¿estás enfermo? Digo, ¿a poco se me nota mucho, doctora? Sí, se te nota un montón, te ves bien mal. Dice, rápido, ahorita vas al consultorio, te reviso, te doy una receta, vas por las inyecciones y te las ponemos de una vez para que ya se te quite de volada. Le digo, doctora, no tomo medicamento. Digo, no, inyecciones no. Digo, soy alérgico. Dice, ¿qué eres alérgico a la jeringa? Digo, no, soy alérgico a las inyecciones, a la penicilina. No puedo inyectar la penicilina. Y dice, no, pero podríamos inyectarte. Y se queda pensando. Dice, no, sería penicilina. Dice, no, entonces no. Y le platiqué lo que me sucedió en el 2006, cuando me dio un shock anafiláctico. Y que me estaba muriendo, se lo platiqué y dice, ay, esa no te creo. Le digo, sí, pero un shock. Y le digo, desde el 2006 no tomo medicamento. Dice, ¿cómo crees? Le digo, sí, desde el 2006 no tomo medicamento. Y cuando me enfermo, pues sufro la enfermedad, o sea, tengo que padecerla. Digo, he tomado medicamento para dolor de cabeza, para dolor de estómago y me pongo peor. Digo, así es que ya no tomo medicamento, ya no tomo nada. Y cuando le platiqué, dice, no, tienes razón, no tomes medicamento. Dice, es mejor así, no va a ser que algún medicamento, cualquiera que sea, si ya reaccionaste a uno, puedes reaccionar a cualquier otro. Entonces, mejor no tomes medicamento. Dice, pues ni modo, aguántate. Digo, pues sí, aguánteme. Aguánteme al verme enfermo. Y me dice, ¿y entonces te has enfermado en estos años? ¿Has enfermado? Le digo, cantidad de veces. ¿Y cómo le haces? Pues así, padeciendo la enfermedad. Y por ahí va pasando alguien que dice, pero es cristiano, él ya no se enferma. Y dice la doctora, pues no lo estás viendo, será cristiano o lo que sea, pero míralo, está bien enfermo. Y entonces a mí me hizo pensar en esa idea equivocada que tenemos, que los cristianos ya no nos enfermamos, que los cristianos no padecemos necesidad, que los cristianos no tenemos problemas, que a los cristianos se nos resuelve la vida como por arte de magia, porque somos cristianos. Pero no es así. El Evangelio no enseña eso. Sin embargo, lo que enseña el Evangelio es lo que acabamos de leer en Pablo, que dice que la gente glorificaba a Dios por Pablo. Lo que sí es cierto es que en medio de todo lo que padezcamos, Dios tiene que ser glorificado cuando salimos vencedores de aquello por lo que pasamos. Cuando no nos aflige, cuando no nos destruye, cuando no nos pisotea, cuando no nos hace menos. Lo que sea que vivamos y lo que sea que padezcamos, tendría que darle gloria a Dios, porque al final de cuentas nosotros salimos vencedores. Si está conmigo, hay un solo evangelio, no hay muchos evangelios. No hay muchos evangelios, hermano, no hay diferentes evangelios, hay un solo evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros queremos predicar, eso es lo que nosotros queremos que usted conozca. Usted va a escuchar del evangelio de la prosperidad, usted va a escuchar del evangelio de la sanidad, usted va a escuchar del evangelio de las misiones y del evangelio de los ministerios y del evangelio de la abundancia, y va a escuchar muchas cosas.
Del evangelio de la gracia va a escuchar. Pero no hay muchos evangelios, hay un solo evangelio. Y es importante que usted conozca que existe solo un solo evangelio y que tiene un propósito este evangelio. Si usted conoce este evangelio y usted aprende este evangelio, usted entenderá la razón del por qué usted ha venido a Cristo y por qué usted necesita de este evangelio. Y lea ahí conmigo mismo en Gálatas, ahí mismo en Gálatas capítulo 1. Pero vamos a leer versículo 6 al versículo 10. Y dice la palabra, Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Para seguir qué? Ok, y aclara Pablo, dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay una palabrita ahí que quizás no conozca. La palabra anatema. ¿Sabe lo que es anatema? Anatema es maldición. Dice el apóstol Pablo: si alguien predica un evangelio distinto al evangelio que les predico yo, sea maldición, sea maldito. Y maldito aquel que lo escuche también. Y el apóstol Pablo habla acerca de que hay un solo evangelio, que no hay muchos evangelios. Ahora usted podría decir: pastor, pero está el evangelio de Marcos, el evangelio de Juan, el de Mateo, el de Lucas, son 4 diferentes. No son 4 diferentes. Por eso, si usted lee en su Biblia, en los evangelios, dice el evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Pero dice el evangelio. Es un solo evangelio lo que te están presentando los 4 escritores de los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que te están presentando es la manera en cómo ellos lo descubrieron, conforme ellos lo conocieron, la manera en cómo ellos lo vieron. Incluso Lucas, que escribe el evangelio, el tercer evangelio en su Biblia, Lucas incluso no estuvo presente cuando Jesús predicó. Mateo, Marcos y Juan sí estuvieron presentes. Pero Lucas no estuvo presente cuando sucedió todo lo del evangelio que está escrito. Pero si usted lee el evangelio, al principio del evangelio, Lucas le escribe a Teófilo y le dice: oh Teófilo, lo investigué, lo recopilé, lo ordené, y conforme a todo lo que descubrí y logré recopilar, es que ahora te envío el evangelio tal cual como sucedieron las cosas. Lucas investigó el evangelio que él escribió. Y por eso nosotros hoy tenemos... Perdón. Ay, perdone usted. Creo que ya se va, por eso me está dando la tónica. Y por eso es que Lucas escribe el evangelio, pero no escribe un evangelio distinto. Y si usted ha tenido oportunidad de leer los 4 evangelios, de repente cuando los lee, tal pareciera que no coinciden. Es decir, que primero Mateo nos cuenta una cosa, y luego primero Juan nos cuenta otra, y luego Lucas nos cuenta otro orden, y nos dice otras cosas, y que era un leproso, y luego nos dice que eran 2, y entonces que eran 10 leprosos, y que luego eran 2 ciegos, y que nada más era 1. Entonces pareciera que hay una gran confusión. Acerca de los evangelios, porque están mal escritos y porque no coinciden.
necesita leerlos con detenimiento. Y si quieren hacer un análisis de los evangelios, necesita ayuda para hacer ese análisis. Por años, décadas y siglos, muchos teólogos cristianos han logrado desmenuzar los evangelios y han logrado entender por qué sucedieron ciertas cosas, por qué los apóstoles cuentan unas cosas y no otras, por qué los evangelios están escritos en diferente orden cronológico, y entonces por qué no coinciden a simple lectura, porque hay una razón de todo ello. Sin embargo, cuando se revisa con detenimiento, se dará cuenta que todo es preciso, que hay una consecución de los tiempos, hay un orden cronológico, hay una razón del por qué se predica que fue uno y no fueron dos, porque fue aquí y no fue acá, porque eso cuenta Mateo primero cuenta esto y Juan cuenta esto primero. Y una de las cosas que lo resume es lo que dice el apóstol Juan en su evangelio, al final del evangelio, cuando dice: si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no habría lugar en la tierra para escribirlo todo y poner todos los libros que se escribirían de todo lo que Jesús hizo. Y entonces lo que está escrito en los evangelios está escrito con una razón y un propósito: dar el mensaje principal del evangelio. Y esta es la razón del evangelio, y este es el evangelio que dice Pablo que no hay otro evangelio. El evangelio es la salvación de la humanidad. Ese es el evangelio. ¿Sí está conmigo? Ok. Vamos a hacer una pausa. Necesito soltarme mi nariz. No me deja predicar. Entonces déjeme tantito. El apóstol Pablo dice que hay un solo evangelio. No se refiere a los 4 evangelios escritos. Se refiere al mensaje central de nuestro Señor Jesucristo, que está plasmado en los 4 evangelios. El mensaje principal del evangelio es la redención y la salvación de la humanidad. El ser humano necesita perdón. El ser humano necesita ser salvado. Su condición de pecado le impide poder tener acceso a la salvación. El mensaje del evangelio no es la prosperidad. El mensaje del evangelio no es la sanidad. El mensaje del evangelio no es tener un matrimonio feliz. Nosotros no podemos creer o predicar un evangelio donde si no hay prosperidad, entonces no está el evangelio. O si no hay sanidad, no está el evangelio. O si el matrimonio no se restaura, no está el evangelio. No, hermano, eso no es el evangelio. El evangelio es el perdón de tus pecados. Es la restauración de la condición humana, porque el hombre, el ser humano, pecó y vive en pecado. Y esa condición de pecado le impide, no le permite tener acceso a Dios, porque el pecado Dios no lo tolera. Dios no permite el pecado de la humanidad, no quiere que la humanidad peque, sin embargo la humanidad peca. Y entonces Dios dice: entonces, tú quieres pecar, yo no quiero el pecado, yo no puedo estar donde está el pecado. Y me aparto, se aparta de la humanidad. El Señor, al apartarse de la humanidad, no puede la humanidad disfrutar del amor de Dios. Entonces el ser humano no ha entendido que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo era la oportunidad, o es la oportunidad de encontrar esa reconciliación de la humanidad con Dios. Pero no lo encuentra porque el ser humano no quiere escuchar la voz de Dios que le dice que es un pecador. Hoy ya no le llamamos al pecado pecado, hoy le llamamos enfermedad. Y a lo que viene va le llamamos enfermedad. En el alcoholismo decimos que es una enfermedad. Incluso se justifica como una enfermedad. Y el que está enfermo, si no le das la cura, nunca se va a componer, ¿o no? Si el enfermo va a decir: pues dame la cura. No, pues no hay, es tu fuerza de voluntad, entonces sigo enfermo. Le platico, esta semana me enfermé y me pegó bien fuerte. El día, amor, ¿cuándo te fuiste a Veracruz? El martes. Para el martes mi esposa tenía que viajar a Veracruz.
De hecho, se fue a Veracruz este martes pasado. Y entonces estábamos en la casa y el martes, después de que regresamos del trabajo y todo, ya estábamos en la casa, estaba bien, pero bien tronado, bien mal, que no, los que vinieron el martes no me vieron aquí. Entonces mandé un mensaje al hermano Saúl, le dije, hermano, por favor hágase cargo, y él se hizo cargo. No sé, ya le pediremos cuentas al hermano de cómo le fue el martes, pero hubo un servicio aquí, la reunión se llevó a cabo. Y eso fue el martes. Para el miércoles en la mañana, el martes yo fui a trabajar, normal, para la tarde no podía más, no aguanté más. El miércoles en la mañana me fui a trabajar, que mi hijo tenía que ir a la escuela. Entonces, saliendo yo de la casa ya me queda muy lejos regresar, gasto más en gasolina, así es que me fui al trabajo y me fui a trabajar el miércoles. El miércoles estaba muy mal. El miércoles se suspenden las clases de la licenciatura, me avisan los hermanos que no podían estar, se suspenden las clases de la licenciatura y entonces no tuvimos clase. Y le dije a mi hijo cuando íbamos de regreso para la casa, le dije, me voy a llegar a dormir, no puedo más, mi cuerpo está muy cansado, siento todo el cuerpo cortado, siento el cansancio en todo mi cuerpo, mi cabeza me da vueltas, tenía bien tapada mi nariz. Digo, no puedo más, ya necesito descansar. Entonces llegamos a la casa y cuando llegamos me iba a acostar a dormir, pero había que hacer de comer. Y entonces ya había que lavar los trastes, y había que limpiar la cocina y preparar la comida. Así es que me paré y estaba en el lugar donde están las escaleras de la casa y el paso a la cocina, y estaba con un pie en las escaleras y miraba la cocina que me llamaba y me decía, ven. Así es que fui a la cocina. Y llegó mi hijo, el mayor, llegó de la escuela, y me dice, ¿qué no ibas a descansar? Le dije, no, ya estuvo. Esta enfermedad no me va a tirar. Hermano, como pude, hice de comer. La probaba y a mí no me sabía nada porque tenía un mal sabor en la boca. Y al final me dicen mis hijos, ay, estaba bien rica la comida. Bueno, bendito sea Dios. Pero no me dejé. Y ese día me acosté tarde, porque estuve esperando a Israel que llegara de la escuela. Él llega casi a las 11 de la noche. Y me habla mi esposa el miércoles y dice, me regreso hoy en la noche, llego en la madrugada. Así es que mi hijo llegó a las 10:30, a las 11 de la noche yo estaba terminando de orar, me acosté a dormir. No es cierto, no me acosté a dormir, me quedé orando todavía. A la 1 de la mañana yo me estaba acostando, no, a las 12 de la noche me estaba acostando a dormir. A la 1:30 de la mañana ya me estaba parando, porque salí de la casa para ir a la terminal de autobuses. O sea, no dormí esa noche. Y estaba, hermano, peleándome con la enfermedad. Y decía, déjame en paz ya. Quiero estar bien, quiero estar sano. Llevo una semana y no me he podido componer. Yo no puedo decir, ay, es que seguramente el pastor está en pecado, por eso está enfermo. Porque hay cristianos que piensan que cuando las cosas no te están funcionando, estás mal, estás en pecado. Pero el Señor Jesús no dijo eso, hermano. Por eso tenemos que, si queremos conocer el Evangelio, tenemos que oír a lo que dijo el Señor Jesús. El Evangelio no es un Evangelio de todo te va a ir bien. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, las cosas no te van a resultar bien siempre. Vas a tener dificultades. Si tú crees en mí, vas a tener dificultades. Pero hay una promesa de parte del Señor que dice, pero no temas, yo ya vencí al mundo. Entonces el Evangelio de nuestro Señor Jesús no se refiere a que las cosas te van a ir bien o que las cosas van a marchar bien. Muy probablemente tengas que pasar por enfermedad,
muy probablemente tengas que pasar por problemas en tu matrimonio, muy probablemente tengas que pasar por problemas financieros, por problemas con tus hijos, por problemas en el trabajo. Y no puedes pensar y decir, pero ya soy cristiano, tendría que irme bien. No, no te va a ir bien por ser cristiano. Pero vas a aprender a vivir sin miedo. Vas a aprender a vivir con esperanza de que las cosas pueden mejorar. Vas a aprender a vivir con fe para creer que todo es posible cuando te lo propones. Que tienes la fortaleza de parte de Dios para lograrlo. Hermanos, nos han engañado y nos han querido vender un evangelio bonito, donde todo estará bonito, donde todo, cuando te conviertas a Cristo, toda tu familia te va a decir, ¡wow! Eres cristiano. Nada más estábamos esperando que uno se convirtiera para convertirnos todos, y ahí viene toda la familia a la iglesia. Eso no va a pasar, porque tienes que esforzarte en dar testimonio para que la gente crea que vale la pena seguir a Cristo. Tienes que esforzarte en creer en el Evangelio y en creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo para que tú creas que vale la pena poner la otra mejilla. Pero hay que dejarse. Pues si es necesario dejarse, te tendrás que dejar. Pero es necesario que tú conozcas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que conozcas cuál es la razón de este Evangelio en tu vida. Porque algunos creen que el Evangelio es un cambio de religión. Es que antes era católico, apostólico, romano, y ahora soy cristiano, evangélico, pentecostés, presbiteriano, bautista del séptimo día de aquellos que llegaron en el arrebato y alguien los trajeron. O sea, como si cambiaras de religión, como si cambiaras tu forma de vida porque cambiaste de religión. No, no es eso. El Evangelio no es un cambio de religión. Desde hace muchos años, desde que conozco a Cristo y desde que tuve la oportunidad de enseñar el Evangelio en alguna reunión, en alguna iglesia, yo siempre he dicho que el Señor va a venir por su iglesia. Y cuando venga por su iglesia va a sacar de los católicos, va a sacar de los testigos, va a sacar de los mormones, va a sacar de los cristianos, va a sacar de aquí, de allá. Entonces me regreso con los católicos. Regrésate si quieres. Pero sigue la palabra. Guarda los mandamientos, haz lo que la dice la Escritura. No te inclines ante imágenes, no te inclines ante ídolos. Guarda sus mandamientos, haz lo que esté escrito. Y vete a la religión que quieras, hermano. Eso no es lo importante. La religión no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es que creas el Evangelio y lo sigas. Eso es lo que hace la diferencia. Y por eso el apóstol Pablo dice, hay un solo Evangelio, no hay muchos Evangelios. Y pone una advertencia el apóstol Pablo, dice, si viene, aún venga un ángel. ¿Aún venga quién? Un ángel. Bueno, pastor, a mí no se me apareció un ángel, se me apareció un santo. O una santa, o una virgen. No, dice, quien quiera que venga, dice Pablo, aún yo mismo, aún nosotros que les enseñamos el Evangelio de Cristo, después viniéramos con otro Evangelio diferente, sea maldición, sea maldito. Fíjese hasta qué grado Pablo advierte, diciéndole, porque a lo mejor en algún momento yo cambio de religión. A lo mejor en algún momento yo cambio de doctrina y cambio de parecer porque soy un ser humano y al rato ando enseñando cosas que no debo de enseñar. Dice Pablo, aguas, no hagan caso porque es una maldición. Hay un solo Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es uno solo y ese es el que tienes que creer y ese es el que tienes que seguir y en ese tienes que perseverar. Es como si hoy yo les hablo de la Biblia, de la palabra de Dios y de repente en un año más o en 6 meses más o en un mes más de repente vengo y les digo, hermano, tengo una novedad. Ya no somos cristianos, ahora somos cienciólogos, gracias. Ahora somos cienciólogos porque he descubierto, hermano, que la ciencia y esta doctrina rara que tiene muchos artistas en Hollywood, que por eso son millonarios,
como queremos ser millonarios y como Dios dijo que seríamos millonarios, hay que volvernos cienciólogos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Aun cuando yo viniera con un evangelio distinto, dice Pablo, sea anatema, sea maldición. ¿Por qué hasta ese tamaño Pablo se atreve incluso a ponerse él mismo un límite donde Pablo dice a sí mismo, Pablo se dice, Pablo, tu límite es el evangelio. Si te pasas del límite, Pablo, eres maldito. Pablo se maldice a sí mismo en el punto de decir, si te pasas en enseñar algo que no está sustentado en el evangelio de Cristo. ¿Por qué Pablo se atreve a decir eso? Porque Pablo sabe que él es un ser humano. Y que el ser humano, si no tiene cuidado de sí mismo, puede ser engañado por cualquier cosa. Y el límite que se pone Pablo a sí mismo es, dice Pablo, si tú te dejas engañar por cualquier otra cosa rara, estás cayendo en maldición. ¿Usted cree que solamente era una advertencia para los Gálatas? Era una advertencia para él mismo. Y lo importante es que usted pueda conocer el Evangelio y sepa lo que dice el Evangelio, para que lo que dice el Evangelio usted lo viva, lo crea, lo practique y lo disfrute. Quiero aclarar 3 cosas. El Evangelio no es un Evangelio de la prosperidad. Que nadie te haga creer que porque eres cristiano te vas a volver millonario o rico, o al menos vas a salir de pobre. El Evangelio no es un Evangelio de la prosperidad. El Evangelio trae prosperidad. Es muy diferente. Si tú vives el Evangelio por naturaleza, por condición a lo que tú practicas, cambiará tu situación. Simplemente el Evangelio dice que seamos buenos mayordomos de lo que tenemos. En el momento en que tú oyes esto y lo practicas, hermano, tus problemas financieros se empiezan a resolver. Ay, es que me cayó la unción de la prosperidad. No, te cayó entendimiento y sabiduría a tu cabecita para poner en orden tus finanzas. ¿Qué unción de la prosperidad ni que 8 cuartos? Entendiste que estabas administrando mal tu dinero, que eras irresponsable, que le estabas robando a Dios, que te estaba robando a ti mismo porque no hacías lo que el Evangelio dice. Entonces no es un Evangelio de la prosperidad, hermano. El Evangelio de la prosperidad es encontrar la receta mágica para salir de pobre. Ese es el Evangelio de la prosperidad. El Evangelio de mi Señor Jesucristo dice: pon en orden tu vida, cambia tu manera de pensar, renuévate en el entendimiento, haz la voluntad de tu Padre y todo lo que pidas te será hecho. Es muy diferente. Pero en todo lo que le acabo de mencionar hay un esfuerzo de tu parte para mejorar tu condición de vida. No es arte de magia, no es una receta mágica, no es el secreto de la abundancia. 2. Se enseña que el evangelio, se enseña que hay un evangelio de la sanidad. Si ustedes ven a nuestro Señor Jesucristo, Él no predicaba la sanidad. La gente venía porque estaba enferma. Y no es que Jesús anunciara sanidades hoy, culto de sanidades el día de hoy, que lo publicaba y que ponía ahí en Facebook: va a haber culto de sanidades en la iglesia. No, Jesús se paraba y los regañaba, les daba un sermón de aquellos, les hablaba de su conducta, les hablaba de su corazón, les hablaba de estar lejos de Dios, les hablaba de sus pecados, les hablaba de lo que estaba haciendo mal, y ahí la gente se aguantaba y escuchaba el mensaje. ¿Sabe por qué se quedaba hasta el final del sermón? Porque al final iba a orar por los enfermos. No podían interrumpirlo a medio sermón. Usted encuentra en los pasajes de los evangelios a solo a 3 personas que se atrevieron a interrumpirlo en su labor, en su caminar. Solo 3 lo interrumpieron, los demás esperaban hasta el final.
El ciego que gritaba: ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Y la gente dice: ¡Shh, cállate! Ay, por eso no te sacamos seguido, porque nada más haces el ridículo. Y el otro dice: ¡Jesús, hijo de David! Y hasta que Jesús dice: tráiganmelo. Y ya van por el ciego y lo van a agarrar. ¡No, suélteme, Jesús! No, ya te habló, que vayas. Ah, bueno, vamos. De verdad, sí lo dice la Biblia. Bueno, yo le dramatizo un poquito, pero así dice. Y cuando llega con Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Para qué tanto escándalo? Lo interesante es que Jesús sabía lo que el hombre necesitaba, ¿o no? Pero Jesús sabía, note mis palabras, Jesús sabía lo que el hombre necesitaba. ¿Qué necesitaba? ¿Qué más? Échale. Perdonar su pecado, recuperar la vista, prosperidad, sanidad, abundancia, restaurar su casa, restaurar su familia, encontrar mujer, porque a lo mejor ni mujer tenía. Jesús sabía todas sus necesidades. Todas ellas las conocía Jesús. Y Jesús no le dijo: échame tu lista de petición. ¿Verdad que no? Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Porque, hermano, el ser humano luego no sabe ni lo que quiere. Tiene que aprender qué es lo que necesita, que además que no pueda lograr él. Yo creo que el hombre ha de haber pensado: bueno, necesito mujer. Bueno, pero esa me la consigo, nada más que pueda haber para escogerla. Necesito trabajo. Bueno, ahora que vea, podría ir a trabajar. Necesito volver a mi casa, no andar deambulando, construir una casa. Eso lo puedo hacer con mis manos cuando pueda ver. Nunca he construido una casa, pero lo puedo hacer cuando vea. ¿Qué es lo que necesito? Ver. Y entonces le dice: quiero ver. Creo que dice que recobre la vista. Sí, probablemente. Hermano, por eso el Evangelio no es un Evangelio de sanidad. Porque tú puedes creer que tu enfermedad es tu problema. Pero el Evangelio restaura tu vida, no tu problema. Restaura tu entendimiento, restaura tu capacidad, lo que decía la pastora ahorita. El poder priorizar tus necesidades. Este mismo día que el miércoles que hice la comida, no comí en todo el día. Y tenía hambre. Y le decía a Josué: ¿sí fue el miércoles, hijo? ¿La forma de boletas fue el miércoles o el martes? El martes. Le decía a Josué: todo se me antoja. Todo lo veo, todo y se me antoja, pero nada me sabe. Traigo un sabor amargo por la gripe. Entonces, podría comprarme cualquier cosa. Lo que se me antojara podría ir y comprármelo, pero ¿sabe? Me sentiría insatisfecho. Así es que ese día no comí. No fue el miércoles, fue el martes. Y no comí. Y llegó una noche, y en la noche sí me decían mis tripitas. Y me iba a ir a dormir así sin comer. Dije: no, necesito comer algo. No porque tenga hambre o apetito o quiera disfrutar de algo, no, simplemente porque yo sabía que mi cuerpo necesitaba comer para poder recuperarse más pronto. Y a veces no entendemos qué es prioritario y nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Es que necesito novia. ¿Sabe cuántas personas me han dicho: ore para que me case? Necesito marido, necesito mujer. Digo: ay, ¿cómo son tontos? Aprovechen mientras están solos.
Aprovechen mientras pueden, sálvense, corran. Ay, pastor, no sea payaso. Así lo dice Pablo. Bueno, en otras palabras, estoy dramatizando también. Pero Pablo dice, yo preferiría que se quedaran solos. Así lo dice Pablo, lean sus cartas. Yo preferiría que se quedaran solos, que no tuvieran mujer. No dice que anden de coscolinos ahí en unión libre y dándole vuelo a la hilacha sin matrimonio. No está diciendo eso. Pablo dice solos. ¿Qué solo? Solo. Es que tengo una novia por si se ofrece, pastor. No. Solos. Dice Pablo, yo preferiría que estuvieran solos. Se evitarían muchos problemas. Y podrían servirle al Señor con todo su corazón. Pero como son bien calenturientos y no se pueden aguantar, mejor cásense. No son mis palabras, hermano. Pablo lo dice, nada más que en la versión 2019, AXA Macedo. Así lo dice Pablo, porque no se pueden aguantar, es mejor que se casen a estarse quemando. Bueno, porque no pueden andar, lo que dije pues, pero más decente. Pero eso es lo que dice Pablo. Entonces, a veces no sabemos ni lo que queremos, porque no sabemos las consecuencias de que eso va a suceder. Y nos dejamos llevar por nuestras emociones, y nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, y no entendemos la razón del Evangelio. Ahora, ¿está mal que te cases? No. ¿Está mal que tengas novia? No. ¿Está mal que tengas un propósito de buscar pretendiente y buscar a alguien para casarte? No está mal, está bien. Al contrario, yo soy muy feliz con mi esposa. Bueno, de hace 2 años para acá. Antes no. Antes era bien complicado vivir con ella. Porque eras muy débil por eso. Sí, me la mató. Sí, me faltaba crecer y madurar. Era muy débil. Pero yo no digo que el matrimonio sea malo, el matrimonio es maravilloso. Yo soy feliz con mi esposa. Tenemos nuestras diferencias, nuestros choques, tenemos nuestros problemas, pero hoy hemos aprendido a resolverlos. Yo, la verdad, yo soy una persona que no podría vivir sola. Yo no podría vivir sola. Yo no podría estar solo. No sé qué haría. Mi cabeza sería un caos. Y me ha ayudado mucho que mi esposa esté conmigo y que hayamos decidido estar juntos. Y sobre todo que ella me haya dicho que sí. Pero mucha gente piensa que eso es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El mismo apóstol Pablo dice, porque aquel que se casa ya no le sirve a Dios, sino que ahora busca en el mundo cosas para agradarle a su mujer. Y ese es el hombre, y luego la mujer anda buscando en el mundo cosas para agradarle al marido. Porque así es como funciona el matrimonio, hermano. ¿Por qué creen que llegó Eva con la manzana y le dijo a Adán, mira lo que me encontré para comer? Además vas a madurar, vas a volverte un verdadero hombre, como dijiste, ya no vas a ser débil. Come de la manzana. Y ahí va el otro y come. ¿Qué le dijo Dios? Que no comiera de ese árbol. ¿Qué le hizo la esposa? Come del árbol. ¿Qué hizo Adán? ¿A quién complació? A la mujer. Eso es el matrimonio. Así funciona el matrimonio. El hombre viviendo la vida complaciendo a la mujer, aunque no le agrade a Dios lo que está haciendo. Pero eso no es el Evangelio. O la mujer, al revés, para que no se sientan las mujeres. También la mujer vive complaciendo al marido para no tener problemas con él, aunque eso no agrade a Dios. No me conteste, pero cuando dicen, vamos a la iglesia, ¿quién es el que dice, vamos a la iglesia en el matrimonio? Y el otro, ¿qué le dice? Ay, no. Y entonces cuando se quedan, ¿quién complació a quién? Y cuando dice otro, vamos a la iglesia, y el otro dice, bueno, vamos, ¿quién complació a quién? Pero el Evangelio no es complacernos entre nosotros.
El evangelio es complacer a Dios. Por eso el evangelio no es un evangelio de sanidad para que Dios te dé a ti lo que necesitas. El evangelio es una transformación en tu entendimiento para que tú sepas cuáles son tus prioridades. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿En qué te tienes que ocupar? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que cambiar en tu vida? ¿Qué tienes que mejorar? ¿Sí está conmigo o no? Entonces, hermano, no se confunda. Y por último, con eso termino. El evangelio no es un mensaje de entretenimiento. El evangelio no es un mensaje para entretenerte. No vienes a la iglesia para entretenerte porque no había otra cosa que hacer, porque se nos acabó el dinero del Buen Fin y pues ya mejor vamos a la iglesia. Entonces, eso no es el evangelio. El evangelio no es entretenimiento. El evangelio no es si te gusta cómo predica tu pastor o no te gusta cómo predica tu pastor. El evangelio no es si te gusta el lugar donde te reúnes o no. El evangelio no es si hay grupo o no hay grupo de alabanza en la iglesia. Eso no es el evangelio. El evangelio no está hecho ni fue diseñado para que tú vinieras a escuchar a tu pastor por 1 o 2 horas y entonces dijeras, sí me gustó, no me gustó, sí sentí a Cristo, no lo sentí. Sí estuvo el Señor, no estuvo el Señor. De repente alguien nos dice, se lo dijeron a mi esposa, le dice un hermano, dice, es que antes sí sentíamos a Jesús, ahora ya no lo sentimos. Chirrione, pues si Jesús no ha cambiado, es el mismo. Entonces el problema no es Jesús, el problema es tu corazón. Es que antes sí sentía bonito cuando oía la palabra, pues sí tenías menos demonios que ahora. Ahora los demonios ya no sienten bonito. Es que antes me gustaba leer la Biblia, ahora ya no me gusta. Pues el problema, la Biblia no ha cambiado. Dice lo mismo. El problema es nuestro corazón. Entonces nosotros no estamos aquí para entretenerlo, hermano. Usted va a escuchar acerca del evangelio cosas que quizás le incomoden, cosas que a lo mejor no le gustan. No me importa. Por eso me gusta lo que dice Pablo. Para que no diga, el pastor malo que ya no nos quiere como antes. Lea conmigo, versículo 10, capítulo 1 de Gálatas, para que no diga que lo dije yo, lo dijo Pablo. Nada más que yo lo digo de otra manera distinta, ¿verdad? Pero así estas son las palabras de Pablo. Lo digo en versión mexicana. Entre una mezcla entre chilango y guerrerense y veracruzano, así es que imagínense, mezcla rara, agresiva, violenta por naturaleza. Así es que si le duele y le dan calambres en las piernas, no se asuste. Es la palabra de Dios. Es mi versión de la palabra. Dice, capítulo 1, versículo 10. Pues, dice Pablo, es Pablo el que habla, dice pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿De quién busco el favor? Dice Pablo. Díganme, Gálatas, vallechalquenses, galacianos, vallechalquenseños. Busco el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué buscaré, hermanos? Díganme, ¿qué consejo me dan? ¿Qué será bueno para mí, hermanos? Por favor, quisiera escuchar. ¿Qué me conviene? El favor de Dios. ¿El favor de Dios o el de los hombres? De Dios. Por supuesto, definitivamente necesito. Si por lo menos me quisiera usted tantito, usted diría, no, pastor, hágale caso a Dios. Nunca me vuelva a hacer caso a mí, pastor. Aunque no me guste lo que me diga, aunque le ponga cara de fuchi, no me haga caso, estoy loco. Bueno, no estoy loco, pero no me haga caso, dice la pastora, correcto. Hágale caso a Dios, pastor, por favor, por el bien suyo y por el bien nuestro. Hágale caso a Dios. Amén, aleluya. No importa que yo deje de venir a la iglesia, pastor, usted hágale caso a Dios. No importa que no digan de mi ofrenda, pastor, usted hágale caso a Dios, Dios le prosperará. Que aunque lo trate usted, pastor, con el látigo de mi desprecio,
usted hágale caso a ellos. Es lo que está preguntando Pablo. Y la mejor respuesta que podríamos dar como iglesia, ¿quién debe de escuchar? El pastor, el líder, el maestro, el que enseña. A Dios. A Dios. Es que no me gustó cómo habló el pastor. Pues no importa. Es que el pastor no me saludó. No importa. No busco su favor. No busco el favor de usted. Dice Pablo. O trato de agradar a los hombres. ¿Me dedico a eso? Iba a decir algo, pero ya lo dije en la mañana, mejor no lo dije. Dice Pablo, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El que conoce el Evangelio y decide seguir el Evangelio, decide vivir lo que el Evangelio enseña, se convierte por naturaleza y por diseño y designio divino, se convierte en siervo de Cristo. ¿En siervo de quién? Cristo. Todo aquel que decide seguir el Evangelio se convierte en siervo de Cristo. Pero en el momento que empezamos a hacer las cosas que agradan a las personas, en lugar de hacer lo que agrada a Dios, en ese momento dejamos de ser siervos de Cristo. Muy probablemente no le guste a la gente tu manera de vivir. Muy probablemente no le guste a la gente tu manera de hacer las cosas. Estoy hablando de las cosas correctas conforme al Evangelio de Cristo, claro. No va a decir, ay, con razón no me quiere nadie, eres un desobediente. No. Todo lo que haces conforme al Evangelio, a la gente no le va a gustar. Tuvimos una reunión en el trabajo. Muy bueno los trancazos. Normalmente yo no me quedo porque no me gusta quedarme. Pero esta vez sentí que tenía que quedarme. Mi hijo ya iba rumbo a la casa, mi esposa andaba en Veracruz. Dije, tengo chance de quedarme, voy a quedar. Y me quedé. Me quedé a la reunión. No dije nada. No iba a decir nada. Yo me iba a quedar calladito. Calladito me veo más bonito. Pero mi jefe de trabajo me preguntó. Y mis hijos ya aprendieron después de sus años de existencia que preguntarme a mí es aguantarse el sermón. Mi jefe no. Mi jefe no lo sabía. Así es que me preguntó. Y me dijo, ¿tú qué harías en mi lugar? Híjole, hermano, como no lo grabé, eso estaba bueno para un sermón. Y le dije, yo haría lo que Salomón. Yo parto al niño. Porque el que no valora lo que tiene, esto ya no se lo digo a ella, se lo digo a usted, no le importa, le da lo mismo. Y no importa que tú lo tengas, porque probablemente algún día yo lo tendré, pero no, tú lo tienes ahora, yo lo quiero, entonces como yo lo quiero te lo voy a quitar, porque yo no lo tengo, entonces como yo lo quiero, no importa a quién yo dañe para quitárselo. Yo le decía a mi jefe, doctor, le decía, hay que partir al niño. Porque entonces tú te das cuenta quién valora lo que tiene. Si usted recuerda la historia de Salomón, ya se la he platicado aquí. La mamá, que no era mamá del niño, dijo, sí, partamos al niño. No me importa que mitad me toque. Pero ese niño tiene que ser partido de la mitad. Y la mamá, que era la mamá del niño, dijo, no, que viva el niño. Déjenselo a la señora. Prefiero que viva el niño a que muera. Prefiero perderlo a
que mi hijo muera. Y hablé, no sé, como 10 minutos, 20, se me fue el tiempo, la verdad, yo creo que estaba en la iglesia predicando. Y me puse a hablar y hablar, no sé cuánto tiempo hablé, 10, 15, 20 minutos, no lo sé, pero hablé. Y hubo quienes estuvieron de acuerdo con lo que dije, pero claramente me di cuenta quienes no estuvieran de acuerdo con lo que yo dije. Y estoy seguro que después de ese momento se quedaron hablando de mal de mí. Pero después terminé diciendo, al final ya me había callado y me dieron ganas de volver a hablar, hermano, ¿para qué me dejan hablar? ¿Para qué me invitan si ya sé cómo me pongo? Entonces, yo por eso no entro a esa reunión. Pero alguien estaba diciendo algo incorrecto, no me gustó lo que estaba diciendo. Le estaba diciendo a una compañera más jovencita, con menos experiencia, le estaba diciendo, no me importa tu vida, no me importa lo que hagas con tu vida. No recuerdo las palabras exactas, pero él decía, no me importas. Hermano, me dolió en el corazón eso. Me dolió muchísimo. Porque eso es lo que el Evangelio de Cristo vino a deshacer. Las obras del diablo. Y entonces yo le dije a la muchacha, a mí sí me importas. Sí me importa que estés aquí, sí me importa que trabajes conmigo, sí me importa tu vida. No meterme en tu vida personal, eso no me importa, pero tu vida sí me importa. Y a veces nos sentimos tan autosuficientes. No fue en la reunión. Eso fue en la reunión, claro. A veces, esto se lo digo a ustedes, a veces nos sentimos tan autosuficientes que no nos importan los demás. La Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia dice que me tiene que importar el de al lado, que me tiene que importar mi hermano, incluso que me tiene que importar mi enemigo, porque tengo que orar por él. A ese tamaño nos lleva el Evangelio de nuestro Señor. ¿Sí está conmigo o no? Sí, amén. Entonces, muy probablemente la gente no esté de acuerdo con tu manera de pensar cuando tú piensas conforme al Evangelio. Y al final les dije, todos los tengo en una lista y estoy orando por todos y todos me importan. Cuando dije, ya, y nos vemos, y es bien tarde. Cuando me levanté y empezaron a aplaudir, y yo dije, caray, ¿y ahora qué les picó? No sé si porque me importaba la compañera me aplaudieron, o porque estaba orando por ellos y dije, no dejes de orar, Axel, siguen echando ganitas. No sé por qué aplaudieron. Pero lo que sí sé es que mucha gente no estuvo conforme con lo que yo dije. No le gustó lo que yo dije. No le gustó lo que yo expresé. Y seguramente siguieron hablando de mí durante mucho tiempo. Y a lo mejor hasta ahorita todavía le retumban en mis oídos. En sus oídos mis palabras. Porque no son mis palabras. Es lo que dice el Evangelio. Y el Evangelio va a hacer vibrar y retumbar y sacudir y perturbar la vida de aquellos que están viviendo mal. Por eso cuando el Evangelio te incomoda, no te incomodes, ordena tu vida. Cuando el mensaje te hace sentir incómodo, no te sientas incómodo, revisa qué estás haciendo mal. El Evangelio es un mensaje de transformación a tu vida. El Evangelio es un mensaje que te va a ayudar a tener una mejor vida. Igual prosperas, igual no. Igual sanas, igual no. Igual la gente te aplaude, igual no. Pero una cosa es seguro, y te lo puedo asegurar, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice el Evangelio. Serás transformado en una nueva criatura. Las cosas viejas habrán pasado y todas vendrán a ser hechas nuevas. Ese es el Evangelio. Eso es lo que queremos ver en nuestras vidas. Es lo que queremos ver en tu vida. ¿Amén? Vamos a orar. Perdóname, me pasé por 22 minutos, pero estoy empezando en este nuevo modo de hacer las cosas.